Bienvenidos nuevamente. En el video anterior conocimos qué es un data lake, cuál es su origen y sus principales ventajas frente a los data warehouses. En este nuevo video vamos a centrarnos en su arquitectura interna y en las tecnologías que la hacen posible. Veremos cómo un data lake está organizado por capas y cómo cada una cumple una función dentro del ciclo de vida de los datos. Un data lake se construye bajo una arquitectura en capas, lo que permite mantener el orden, la trazabilidad y la eficiencia en el flujo de datos. Aunque los diseños pueden variar entre organizaciones, la mayoría de los data lakes modernos comparten cuatro capas principales: ingesta, almacenamiento, transformación e interacción. La primera es la capa de ingesta, que recibe los datos desde distintas fuentes, bases relacionales, aplicaciones web, sensores IoT o incluso flujos en tiempo real. Su objetivo es traer los datos al lago de manera rápida y confiable, y las herramientas que se usan en esta capa permiten mover grandes volúmenes de información en tiempo real o por lotes. Una vez que los datos llegan al lago, pasan a la capa de almacenamiento, el corazón del sistema. Aquí se guardan los datos en su formato original, sin necesidad de transformarlos de inmediato. Esto permite preservar su valor completo para futuros análisis. La tercera es la capa de transformación, donde los datos se limpian, transforman y preparan para su análisis. Estructuran según las necesidades analíticas. Aquí se aplican técnicas ETL o ELT y herramientas que permiten procesar grandes volúmenes de datos de manera distribuida. En esta capa también se pueden ejecutar modelos de machine learning, generar agregaciones o preparar datasets listos para visualización. Finalmente, tenemos la capa de interacción o consumo, donde los analistas y científicos de datos consultan los datos ya procesados mediante herramientas como Tableau, Power BI o Jupyter Notebooks. Estas cuatro capas forman el flujo completo de un data lake moderno. Gracias a esta estructura modular, un data lake puede crecer de forma escalable, manteniendo el control sobre la calidad, la trazabilidad y el acceso a la información. La capa de ingesta, la primera capa de la arquitectura de un data lake. Esta capa es la responsable de importar datos provenientes de fuentes heterogéneas como bases de datos relacionales, archivos, sensores o servicios web. Una de las características más destacadas de los data lakes es que permiten cargar datos de casi cualquier tipo con un esfuerzo mínimo, sin necesidad de transformarlos previamente. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un riesgo importante. Sin una adecuada gobernanza, el data lake puede degradarse y convertirse en un data swamp, un pantano de datos desorganizados y de poca calidad. Para evitarlo, la gestión de esta capa recae en los administradores del data lake. Dentro de la capa de ingesta, el componente más importante es el extractor de metadatos. Su función es apoyar al administrador en la tarea de configurar nuevas fuentes de datos y hacerlas disponibles dentro del lago. Para lograrlo, el extractor debe obtener automáticamente la mayor cantidad posible de metadatos desde las fuentes originales, como esquemas relacionales o definiciones XML. Este proceso permite registrar la estructura y el significado de los datos y almacenarlos en el repositorio de metadatos del Data Lake. El extractor debe ser capaz de manejar diferentes tipos de fuentes relacionales, XML, JSON o incluso texto sin estructura, y ser extensible para soportar formatos personalizados muy comunes en áreas científicas o industriales. Entre las herramientas más usadas para esta tarea están Apache Metamodel y Apache Tika, que permiten descubrir automáticamente la estructura de los datos y generar los metadatos asociados. Además de los metadatos, los datos crudos también deben ser ingresados en el Data Lake. A diferencia del Data Warehouse, aquí no se transforman de inmediato, se mantienen en su formato original. Este proceso es más parecido a una operación de copiado que a un flujo ETL completo, pero sigue siendo fundamental para garantizar que los datos estén disponibles en la capa de almacenamiento. En algunos casos, esta carga puede realizarse de forma perezosa o diferida, es decir, solo cuando un usuario solicita datos específicos. Este enfoque equilibra eficiencia, economía de recursos y disponibilidad. Finalmente, un componente esencial de la capa de ingesta es el control de calidad. Su objetivo es garantizar que los datos que ingresan al lago cumplan con un nivel mínimo de calidad. No obstante, debido al enorme volumen y diversidad de los datos, no siempre es posible definir reglas de calidad de forma manual. Por ello, se requieren herramientas automáticas que sean capaces de detectar patrones y definir reglas de validación de manera inteligente. Estas reglas se aplican mediante técnicas de evaluación difusa o flexible, que permiten manejar la incertidumbre y variabilidad natural de los datos.
De esta forma, la capa de ingesta no solo introduce datos al lago, sino que también preserva su integridad, coherencia y valor analítico. Ya vimos que la capa de ingesta está compuesta por distintos elementos técnicos: la conexión con las fuentes de datos, los extractores de metadatos y los mecanismos de control de calidad. Pero detrás de todo este proceso hay una figura clave que mantiene el orden, la seguridad y la gobernanza del sistema: el administrador del Data Lake. A diferencia del entorno tradicional de un Data Warehouse, el administrador de un Data Lake no diseña procesos ETL rígidos ni define esquemas integrados. Su función principal es garantizar que las fuentes de datos que se integran cumplan con ciertos requisitos mínimos, como disponer de metadatos, linaje, reglas de acceso y un nivel aceptable de calidad. Además, se asegura de que tanto los datos como los metadatos se almacenen correctamente dentro del lago, conservando su trazabilidad y estructura. Aunque su enfoque está en la capa de ingesta, también tiene participación en la capa de almacenamiento, manteniendo actualizada la información relacionada con las fuentes que se integran. En entornos empresariales o en la nube, el administrador del Data Lake también desempeña un papel dentro del sistema de Identity and Access Management, o simplemente IAM. En este contexto, el administrador no es solo un usuario técnico, sino un rol con privilegios administrativos capaz de gestionar la seguridad del lago. Es quien puede conceder o revocar permisos sobre cualquier entidad del Data Catalog, incluidos los metadatos, los esquemas y las fuentes de datos integradas. De hecho, en la mayoría de las implementaciones, el administrador IAM es el primer usuario creado cuando se despliega el Data Lake. Su función es definir quién puede acceder a los datos, en qué condiciones y qué operaciones pueden realizar. En pocas palabras, el administrador es el responsable directo de la gobernanza y la protección de la información dentro del ecosistema del Data Lake. Veamos un ejemplo práctico de cómo actúa el administrador dentro de la capa de ingesta. Supongamos que se incorpora una nueva base de datos de clientes al Data Lake. El administrador primero verifica que la fuente cumpla con los metadatos mínimos requeridos, por ejemplo, los nombres de los campos, su formato y su origen. Luego configura las políticas de acceso IAM, definiendo qué usuarios podrán consultar esos datos y bajo qué condiciones. Finalmente, registra la fuente dentro del catálogo de datos, para que los científicos y analistas puedan trabajar con ella de forma segura y documentada. En resumen, el administrador del Data Lake mantiene el equilibrio entre la flexibilidad de los datos crudos y la necesidad de control y gobernanza. Gracias a su trabajo, el Data Lake conserva su integridad y sigue siendo una infraestructura analítica confiable, evitando que se convierta en un data swamp. Ya vimos que el administrador del Data Lake es la figura responsable de mantener el orden, la seguridad y la trazabilidad dentro del ecosistema de datos. Es quien valida las fuentes, configura los permisos de acceso y garantiza que los datos y sus metadatos se almacenen correctamente. Pero para poder hacer todo esto, el administrador necesita apoyarse en un conjunto de herramientas y tecnologías que automatizan los procesos de captura, movimiento, documentación y control de calidad. Vamos a conocer ahora cuáles son esas tecnologías que intervienen en la capa de ingesta y qué papel cumple cada una dentro del flujo del Data Lake. En primer lugar, el administrador utiliza herramientas de ingesta y flujo de datos, cuya función es recibir y mover la información desde distintas fuentes hacia el lago. Las herramientas permiten capturar datos tanto en tiempo real, streaming, como por lotes, batch, garantizando un flujo constante y controlado. Por ejemplo, Kafka se usa para manejar flujos continuos, como datos de sensores o logs, mientras que Nifi permite crear flujos visuales que conectan sistemas de manera sencilla y configurable. El administrador monitorea estos flujos para asegurarse de que la ingesta ocurra sin pérdidas, con trazabilidad y dentro de los parámetros de seguridad definidos. Una vez que los datos ingresan al lago, el siguiente paso es organizar, programar y automatizar las tareas que componen el flujo de ingesta. Aquí entran en juego las herramientas de orquestación e integración, también conocidas como ETL o ELT, como Apache Airflow, AWS Glue, Azure Data Factory, Talent o Informática. Estas herramientas permiten definir dependencias entre tareas, programar ejecuciones y controlar que cada flujo se ejecute correctamente. Por ejemplo, el administrador puede usar Airflow para automatizar una secuencia. Primero extraer datos, luego validar metadatos y finalmente cargarlos al almacenamiento. De esta forma, el administrador no ejecuta manualmente cada proceso, sino que diseña pipelines inteligentes y monitoreados. Otro aspecto clave del trabajo del administrador es la gestión de metadatos.
Para ello se utilizan extractores automáticos de metadatos como Apache Tika o Apache Metamodel, que analizan las fuentes y descubren su estructura, tablas, campos, tipos de datos o relaciones. Una vez extraídos, esos metadatos se envían al catálogo de datos, que actúa como repositorio central y herramienta de búsqueda. En este punto, tecnologías como AWS Glue Data Catalog o Apache Atlas permiten registrar, documentar y gobernar los datos ingeridos. Gracias a esto, el administrador puede garantizar que cada fuente integrada esté identificada, descrita y accesible bajo las políticas definidas. Otro grupo corresponde a las herramientas de validación y calidad de datos. Estas tecnologías permiten verificar que los datos ingeridos cumplan con estándares mínimos de calidad, revisando criterios como completitud, consistencia, unicidad y precisión. Algunas de las más utilizadas son Great Expectations, DEC, desarrollada por Amazon Web Services, Monte Carlo Data y Soda Core. Por ejemplo, Great Expectations permite definir reglas automáticas que validan si los valores de una columna cumplen un formato o rango esperado antes de ser cargados al Data Lake. Dick, por su parte, aplica validaciones similares en entornos distribuidos como Spark, evaluando la calidad de datos a gran escala. Estas herramientas ayudan al administrador a detectar errores de origen, prevenir duplicidades y mantener la integridad de los datos, asegurando que la información que ingresa al lago sea confiable y útil para el análisis. Los conectores y APIs de ingesta son otro grupo de herramientas cuya función es facilitar la integración entre las fuentes de datos y el Data Lake. Herramientas como Fivetran, Airbyte o Kafka Connect permiten crear conexiones preconfiguradas con bases de datos, CRMs, ERPs, APIs o aplicaciones SaaS. Gracias a estos conectores, el administrador no necesita desarrollar integraciones desde cero. Por ejemplo, con Airbyte se puede conectar una base de datos MySQL o una cuenta de Google Analytics al lago en cuestión de minutos, definiendo las credenciales y el destino final. Kafka Connect, en cambio, se integra directamente con los flujos de mensajería de Kafka, permitiendo que los datos se sincronicen de manera continua y en tiempo real. En resumen, estos conectores reducen la complejidad técnica y agilizan la ingesta automatizada y estandarizada de nuevas fuentes. Un sexto grupo es fundamental para la observabilidad y el control del sistema, las herramientas de registro y monitoreo de eventos. Aquí destacan Prometheus, Grafana y Elastic Stack, ELK. Estas tecnologías permiten supervisar el rendimiento de la capa de ingesta, detectar errores y analizar métricas en tiempo real. Por ejemplo, Prometheus recopila métricas del sistema, mientras que Grafana genera tableros visuales que ayudan al administrador a entender el comportamiento de los flujos de datos. Por su parte, Elasticstack combina Elasticsearch, Logstash y Kibana, permitiendo registrar eventos, consultar logs y generar reportes visuales de forma integrada. Gracias a estas herramientas, el administrador puede detectar cuellos de botella, fallos de conexión o problemas de latencia, garantizando que la ingesta de datos se mantenga estable y segura. Por último, toda esta infraestructura tecnológica se complementa con la gobernanza y el control de acceso, gestionados a través de sistemas IAM, Identity and Access Management. Estos sistemas permiten al administrador definir quién puede acceder a qué datos y con qué nivel de permiso, lectura, escritura o administración. Así, la capa de ingesta no solo se encarga de capturar información, sino también de protegerla y documentarla desde el primer momento. Con esto llegamos al cierre de nuestro recorrido por la arquitectura y gobernanza de un data lake. Hemos visto que un data lake no es solo un gran repositorio de información, sino una infraestructura organizada por capas que va desde la ingesta de datos hasta su consumo analítico. En este proceso, la capa de ingesta juega un papel fundamental. Es la puerta de entrada de los datos y el punto donde se define la calidad, seguridad y trazabilidad de toda la información que circula en el sistema. También conocimos al administrador del Data Lake, responsable de mantener el equilibrio entre flexibilidad y control, asegurando que cada fuente cumpla con los estándares de metadatos, linaje y acceso seguro. Finalmente, exploramos el conjunto de tecnologías que hacen posible todo este ecosistema, herramientas de ingesta como Nifi y Kafka, orquestación con Airflow y Glue, documentación con Atlas o Tika y gobernanza con IAM y catálogos de datos. En conjunto, estos elementos permiten construir data lakes confiables, escalables y gobernados, que sirven como base para la analítica avanzada y la inteligencia artificial.
En los próximos materiales avanzaremos hacia la capa de almacenamiento y el procesamiento de datos para entender cómo los datos ingeridos se transforman en conocimiento útil.